La emoción hay que expresarla cuando sale y cuando se siente. Cuando tú lloras, cuando tienes que llorar, no lloras con angustia, no lloras una risa fuerte en un restaurante en donde están todos en silencio. ¿Qué se hace? ¿Uno se controla o no se controla? Lo que se resiste persiste. Mientras más peleas con algo, más va a crecer en ti. No se puede discutir mientras se llora, porque el otro tiene la percepción de que la misión de la discusión ya no era convencerte de ese contenido, sino que dejes de llorar. ¿Hace cuánto tiempo que no te meas de la risa? La mejor forma de hablar bien de mí es no hablar mal de nadie. Yo nunca, Nati, he dejado de hacer algo por miedo. Tengo muchas razones por las cuales no he hecho cosas en mi vida, pero nunca he dejado de hacer algo porque me dé miedo. ¿Por qué si todos sabemos que la perfección no existe, la seguimos buscando? Cuando uno está bien, uno escucha la música de las canciones, pero cuando uno está mal, uno se detiene en las letras. Yo he tenido que hacer que las cosas pasen, y eso es comprar los huevos, pero no cocinar huevos. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia, mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen, también. El día de hoy nos vamos a sumergir profundamente en el mundo de las emociones. Me acompaña una destacadísima psicóloga chilena, probablemente la mejor representante que tenemos y que tendremos de la historia, Pilar Sordo. Y antes de empezar la conversación, quiero leerte un poema de Claudio Bertoni que me parece un buen marco de inicio para que te sumerjas en todos estos temas que espero te dejen inspirada. El poema se llama Morir y es muy pequeñito. Dice así: morir es moderno. Vivir siempre ha sido una ridiculez. Pilar, muchas gracias por aceptar la invitación. Me siento tan honrada y agradecida de tenerte enfrente, de verdad que sí. Yo no puedo más de gratitud, porque además nunca pensé que en tu espacio, que además tienes tanto conocimiento de historia, de arte y de todo, yo pudiera serte útil en esto. La verdad que gracias por querer conversar. Yo estoy en un proceso como de ir reivindicando la conversación. Creo que si no hablamos no nos sanamos, y creo que el hablar, o que la gente ahora se mete en esta conversación y la sienta un poco espejo de muchas de sus cosas, me parece que es aportar a la salud mental. Y así que feliz de estar contigo, muy agradecida y a tu disposición, a ver si puedo responder. No, sé que vas a poder. Voy a partir con una frase de Leonardo da Vinci. Él dijo antes de morir, 5 minutos antes de morir, como si fuese una declaración de muerte: he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no ha alcanzado la calidad que debía. Wow. Wow. Yo llevo como 28 años acompañando gente a morir. Y en estos últimos, no sé, 10 ponle, cada vez escucho más la sensación de lo que me faltó por hacer. Hay una sensación como de insuficiencia en todos nosotros, de no sentirnos suficientes, de que habría que hacer tanto en el día para poderte acostar como con la sensación de orgullo personal, que en algo vamos a caer en deuda, digamos. Y mi abuela paterna, o sea, mi abuela por parte de papá, que vivió 103 años, yo te aseguro que ella nunca se preguntó si podría haber hecho más, o si le faltó propósito, o si quedó en deuda con respecto al día. Nunca se comparó con nadie, no tenía la posibilidad. Yo siempre digo que su única referencia de su árbol de Navidad era el propio con respecto al año pasado. Hoy día nosotros vamos a tener referencia de Navidad de la Kardashian, de todas las vecinas de tu barrio, del condominio, de las mamás de compañeras de tu hija de curso. Entonces, en algo tu árbol va a ser insuficiente. Y va a ser inevitable mirar esos otros árboles, aunque tú me digas, no, si es que en realidad yo me desengancho. No importa, porque los vas a ver igual, porque ya a esta altura vas a un mall y ya están los árboles perfectos que no coinciden para nada con el que tú podrías tener en tu casa. Entonces, esta sensación permanente de estar en vitrina está produciendo que esa frase de Da Vinci hoy sea tan absolutamente válida, digamos. Creo que de verdad tenemos una sensación de insatisfacción y de comparación permanente que está alimentada, fundamentada y creada a propósito por las redes, digamos. No es algo que sea un tema individual, porque además este sistema es tan cruel que nos hace sentir que si tú estás ansiosa es un problema tuyo, solo tuyo, digamos. Entonces solucionalo tú, porque tú tienes un problema y tienes un trastorno.
Y no es un problema tuyo, es un problema nuestro, es un problema de cómo como sociedad nos paramos frente a las exigencias y por eso a mí me parece que hoy día quizás más determinante que lo que vayas a hacer hoy es decidir qué vas a dejar de hacer para poder hacer lo importante. ¿Qué cosas no vas a hacer hoy? Para que de verdad lo importante sea lo importante, como dice Víctor Cooper. Creo que lo importante tiene que ser importante. Y me pasa el otro día en una charla en un colegio, les preguntaba a los, o sea, les decía a los papás, yo les aseguro que si yo les pregunto a ustedes qué es lo más importante en sus vidas, todos, sin excepción, vamos a decir nuestros afectos. Mm. Mis hijos, mi familia, mi pareja. Segunda pregunta, ¿cuántas horas al día le dedican a eso que dicen ser lo más vital o importante? Silencio absoluto en la audiencia, 500 papás, digamos. O sea, no, ¿cuánto le estaremos dedicando? ¿Media hora? ¿45 minutos? ¿Una hora? Todo reventar porque el resto está la tele prendida, porque el resto es el celular, porque el resto hay que decirle a los niños que se bañen, porque el resto es el resto, el resto, el resto. Entonces, mi discurso de lo que de verdad importa no tiene directa relación con lo que de verdad estoy terminando de hacer. Es como cuando apareció la lavadora, digamos, y todos dije, y toda la publicidad estaba enfocada de ahora sí van a tener tiempo para estar en familia, porque la ropa se lava sola, digamos. Y nunca pasó, lo mismo pasó con el microondas, nunca pasó, digamos. O sea, sustituimos eso por otras cosas, pero al final lo que de verdad es importante, eso que dice la gente antes de morir, nunca he escuchado a nadie que me diga debería haber estado más tiempo en la oficina o debería haber trabajado más horas al día. Todo el mundo me dice me debería importado 4 pepinos lo que pensaran, debería haber ido por mi sueño, debería haber hecho lo que tenía ganas, que me hubiera gustado haber estado más con los que amo, haberles dicho a esa persona, haberle dicho que la amaba y no se lo dije por orgullo, por control o por lo que sea. Eso es lo que yo más escucho. Entonces creo que la frase de Da Vinci tiene un sentido contemporáneo tremendo. Cuando yo la leí, me dolió mucho, por dos aspectos. Mi primera pregunta tiene que ver con la sensación de suficiencia. A estas alturas del partido no sé si es personal, si es influida por el ambiente, si uno puede determinar qué es lo suficiente o qué es lo que uno espera de uno mismo en la vida para decir, fui suficiente, no fui suficiente. Y la segunda, cuando una crítica o una autocrítica deja de ser constructiva y te autosabotea. Yo creo que uno siempre en este mundo autoexigente brutal, siempre vamos a tener la sensación de poder haber hecho más. Y si algo no resultó, es porque a ti te faltó entrega. Me parece que son dos mitos que no necesariamente coinciden con la realidad. Ahora también va a depender de cómo tú te digas eso. Porque yo me puedo decir, eres un imbécil, Pilar. En realidad eres una tarada. ¿Cómo no te diste cuenta que esto no iba a resultar? Otra vez la estupidez tuya de hacer no sé qué. O puedo decir, pucha, Pilita, no nos resultó. Dimos lo mejor que podíamos. No, no sé si podrías haber hecho más o no, pero tienes la sensación de que diste todo lo que tenías para dar. Me estoy diciendo lo mismo, pero de forma súper distinta, digamos. Y mi parada o mi posición frente a esa realidad es otra. Yo puedo decir, no me está dando para hacer ejercicio todos los días. No, estoy como priorizando otras cosas. En vez de decir eres una floja que no tiene fuerza de voluntad para nada, porque todas hacen pesas y tú debieras hacer pesas porque ya aeróbico no sirve. Entonces, por Dios, te falta fuerza de voluntad y eres un desastre porque no te cumples y te habías prometido este año hacer ejercicio y ya lo estás terminando y no lo cumpliste. Son dos formas. Y eso tiene mucho que ver con algo que yo estoy estudiando ahora, que es una investigación que lleva 8 años y que no me deja terminarla, pero que tengo que terminarla porque tengo que escribir un libro en el verano acerca de esto, que tiene que ver con el diálogo interno. Y el autosabotaje es puro diálogo interno, porque el autosabotaje pasa primero porque no te premias tus logros. Asumes que fueron azarosos y no consecuencia de tu trabajo o de tu mérito. 2, te asustas cuando todo está bien, porque como nos enseñaron que lo bueno dura poco,
Entonces me asusto al saber que está todo demasiado bien, algo va a pasar. La otra forma es la comparación permanente. Y como hoy día es inevitable, porque por lo que hablábamos recién, esa es otra forma también de autosabotaje. La otra es esta sensación de sentir, podría haber hecho más, o podría estar diciendo o haciendo algo distinto. Creo que todos de alguna manera nos autosaboteamos, nos dejamos de creer, de inyectar estímulo para poder dar lo mejor de nosotros y hacer que el día cuente, como digo yo en las redes, porque la presión es muy grande. Yo siento que el otro día escuchaba un discurso de Serrat cuando le están dando un premio y Serrat dice, tengo que reconocer que el mundo de hoy no me gusta y yo tengo que reconocer que el mundo de hoy no me gusta. No me gustan los códigos vinculares que tenemos hoy, no me gusta lo líquido que es todo, no me gusta la dificultad para ese sí frente a la vida que implica el riesgo de perder, sí, pero que ese sí venga con todo. Me entristece tanta gente sufriendo por vínculos que no tienen estructura, no porque tengan que tener una forma conservadora, me da lo mismo la forma, me da lo mismo la palabra, pero donde haya sensación de seguridad, donde haya sensación de certeza. Creo que hoy día hay súper pocos vínculos que tienen esa sensación de confiar, ¿no? De estoy en algo, en un espacio seguro. Y eso lo escucho todo el tiempo. Y yo también lo he podido experimentar, como eso con todo, sino para qué. Creo que ese riesgo, aunque dure poco o dure mucho, creo que vale la pena el intento de honrar la vida, ¿no? No de solo vivirla como dice la canción. Creo que el honrar la existencia tiene que ver con salir de las zonas de confort y arriesgarte a ese sí que te va a llenar el alma, porque estamos cultivando poco, además, el tema espiritual. No estoy hablando de lo religioso, estoy hablando de la trascendencia, ¿no? Del sentido de las cosas, del para qué hago lo que hago y cuánto soy capaz de sostener ese para qué en el tiempo frente a un otro o una otra, digamos. Espero que esta liquidez o esta sensación de que todo se desvanece tan rápido, que todo cambia de un segundo a otro, nos haga reparar en querer arriesgarnos a vínculos que nos podamos comprometer en términos no solo de un compromiso formal, sino del compromiso de que hoy voy a hacer lo posible por hacerte sonreír. Eso ya sería un montonazo, digamos. Cuando tú te hablas a ti, ¿eliges la primera o la segunda forma que me dijiste? En algún minuto te dijiste Pilar tonta, Pilar. 1000 veces, Porque muchas. cuando uno entra en este tema, y estoy tan de acuerdo contigo en el tema de la espiritualidad, porque quizás no se habla o quizás se habla de una manera incorrecta o superflua en la que uno dice, ok, ¿cómo dejo de decirme, Natalia, eres estúpida, no eres suficiente, no, lo tuyo no está bueno? Me imagino que es difícil y que es una decisión consciente, pero literalmente va mi cabeza primero que yo en Sí. esa voluntad. Va el entrenamiento, ¿Es práctica simplemente? va la historia, porque ese diálogo interno en algún momento pudo ser externo o se internalizó producto de tus errores o de tus equivocaciones o de esta cosa de que no te resultaba, entonces empezaste a creer lo que de alguna manera te estás diciendo. No, yo durante mucho tiempo, a ver, yo parto de la base de que yo nunca sé nada. Eh, Ando por la vida en calidad de alumna permanente y de aprendiz. Aunque parezca que por lo que hago pareciera ser que cuando hablo pareciera ser dueña de la verdad y es todo lo contrario, digamos. Nunca sé nada. Y en esta posición de alumna y de aprendiz, una de las cosas que he ido cambiando mucho en mi vida es la forma de tratarme. A mí me costó mucho reconciliarme con cosas de mi historia y fui muy dura conmigo durante mucho tiempo, tratándome en estas dos opciones que tú graficas como mucho más dura y muy poco compasiva conmigo. Hoy día te puedo decir que mi diálogo interno es súper nutritivo. Es nutritivo, es estimulador, no es complaciente conmigo en absoluto, pero desde el asumir el error me estimulo a quererme, digamos. O sea, de verdad yo siento que hoy día yo me quiero un montón, porque me he trabajado mucho, porque lo que soy hoy es fruto de muchísimo trabajo terapéutico,
yo como paciente me refiero, de mucha reconciliación con mi historia, de mucha caída y de mucho levantarse, a veces sin muchas ganas, como mucha gente, y de ir como armonizando dentro de mí, que todavía no lo logro totalmente. Estaba empezando a hacerlo y se desarmó, pero las distintas pilares, ¿no? Como ir equilibrándolas y dándoles un espacio a cada una para que puedan aparecer a lo largo del día y no solo aparezca Pilar Sordo, digamos, Mm. ¿no? Que me encanta y la quiero un montón, digamos, es parte importante de lo que soy, pero hay otras pilares que han pagado un costo muy re grande por darle permiso a la Pilar Sordo para que salga, digamos, a flote. Entonces estaba como empezando a salir todas esas pilares y bueno, por distintas razones, en este minuto están vueltas como a esconderse o a protegerse, mejor dicho. Y creo que todos tenemos que tener esa capacidad de negociar con todas las nati y que cada nati tenga su espacio de presencia cotidiana, porque si no la que te queda escondida hace presión desde un lugar que termina o enfermándote o siendo doloroso o elaborando algún problema de salud mental porque necesita ser escuchada, digamos. Y creo que todas esas, que son un montón, tienen que tener permiso de salida o de ejecución lo más libre posible. Antes de continuar, déjame hacerte una mención. Hace unos meses descubrí una plataforma que me cambió el trabajo por completo. Funciona para profesionales independientes, para creadores de contenido o para todos aquellos que hagan clases online, asesorías, talleres, levantar clases pregrabadas y tal. Yo no sabía ni hacer un sitio web, ni conectar métodos de pago, y mucho menos tenía ordenada mi agenda. Y hoy, gracias a Flycrew, todo esto se ha resuelto en un solo lugar. Puedo agendar mis asesorías y tener un calendario ordenado. Ellos se encargan de que me llegue todo en el momento justo. Puedo hacer inscripciones a mis cursos gratuitos y pagos. Puedo levantar material para que quede disponible en la web y mis alumnos puedan entrar. Hay comunidades vigentes, todo conectado en un mismo sitio. Puedo incluso tener mi sitio web montado ahí y dejarlo listo en 5 minutos. No es broma. Si estás planteándote la idea de hacer cursos online o de explorar nuevas verticales que tengan que ver con productos digitales, por favor entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Sigamos con el podcast. El otro día te contaba que estuve en este festival al que fui y me ocurrió algo muy extraño porque yo sabía que yo tengo el tema de la suficiencia y que Dostoyevsky dijo, a veces me digo, ¿y si mi don no es más que un delirio o una alucinación? Y así, o sea, lo he leído en miles de casos, las mujeres sobre todo, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Vincent Van Gogh, genios, genios. Pero el otro día me encontré en una Frida situación... Kahlo. No, me encontré en una situación en que fui donde mi amiga y le dije, ¿sabes qué? Gracias por estar ahí, gracias por tenerme paciencia, porque me acabo de dar cuenta que no sé transitar los malos momentos, pero tampoco sé transitar los buenos. Es una reacción muy extraña y yo decía, literalmente no sé cuál es el mejor consejo que se le puede dar a alguien que no tiene idea cómo lidiar con sus emociones porque son demasiado, o porque uno es muy intensa, muy Ay, sensible, esas muy palabras dramática, horrorosas. etcétera. Ya con esos juicios ya estamos en el horno, encuentro. Yo siento que uno siente que las emociones son demasiado cuando tú no te has dado el permiso de expresarlas cuando debieras o cuando las sentías y las empezaste a acumular. Entonces empezaste a llenar un estanque y en vez de poder ir sacando de a poquitito, todos los días un poquito de emoción, un poquito de tristeza, un poquito de melancolía, un poquito de alegría, un poquito de enojo, y vas sacando como en una receta, se te empiezan a acumular. Entonces, al final sale algo que ni siquiera tienes claro qué fue lo que salió porque ya se confundió. Entonces, no sabes si estás triste o enojada, porque además, yo digo, claro, la película Intensamente 1 y Intensamente 2 pudo haber sido una estupenda fórmula de educación para las emociones en los niños, pero también nos hizo un flaco favor porque polarizó las emociones, entonces te puso solo dos, o estás contenta o estás triste, y resulta que entre la alegría y la tristeza hay como 150 opciones, digamos, entonces yo puedo estar alegremente triste, tristemente alegre, puedo estar alegre serena o alegre eufórica, puedo estar triste melancólica o triste depresiva, y esos matices los estamos escuchando o viendo muy poco. Entonces
por eso que a mí la palabra gestión de emociones me carga, porque si yo hablo de gestionar las emociones, ya estoy hablando de control. ¿Me explico? O sea, detrás de eso hay un control. Si yo te digo gestiona, bueno, entonces me tengo que frenar acá. No te puedo decir que tengo tristeza hoy día porque no puedo, porque tengo que mirar el contexto, porque estamos grabando, porque... Entonces yo ya controlé algo que podría haberte dicho y haberlo aliviado en mí y quedó guardado. Entonces yo siento que la emoción hay que expresarla cuando sale y cuando se siente. Y cuando eso hace eso uno, sale limpia. O sea, un ejemplo tan simple de que cuando tú lloras, cuando tienes que llorar, no lloras con angustia. No lloras, Ok. ese llanto no se produce. ¿Y por qué no se produce? Porque no tienes llanto acumulado. Cuando tú lloras, es porque estás llorando por otras cosas que no tienen que ver con lo que estás llorando en el presente. Y generalmente eso, como libera oxitocina en tu cuerpo, va a hacer que te inflames. Entonces te va a poner fea. Entonces te van a hinchar los ojos, te va a poner colorada, en la nariz. Si tú lloras cuando tienes que llorar, no te inflamas, no te colocas colorada, tu respiración no cambia, puedes hablar están llorando, puedes comunicarte, podrás cambiar, obviamente que tu frecuencia respiratoria se modifica, no es que respiremos igual, pero no, no, no se me corta, digamos. Puedo llorar tranquila y la lágrima va a caer, la voy a dejar correr, probablemente aquí ya jode, pero ya, la saco en el mentón, pero la voy a dejar salir limpia. Entonces no hay inflamación, los ojos te quedan brillosos. A lo mejor la gente se da cuenta que lloraste, pero no desde la sensación de estar comprimida, sino desde la liberación de la emoción cuando la sentí. Entonces, tanto en los buenos como en los malos momentos, la emocionalidad tiene que estar acompañada de tu discurso, porque, porque si no llegamos a esta cosa tan psicótica hoy de escribir ja, 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 ja y no reírnos, digamos. O mandar un emoticón que tiene una lágrima, pero yo no estoy llorando. Entonces, ¿cuándo hago sintonía de verdad con esa emoción? ¿Cuándo, cuando la atravieso o permito que me atraviese? Yo siento que las emociones son mensajeros, todas. Y, y tengo que darme el espacio de recibirla para preguntarme qué mensaje me trae a mí esa emoción, para desde ahí poder decirlo, expresarlo, escribirlo, pintarlo. No es casual que todos los artistas, y en eso sabes tú mucho más que yo, todos hayan tenido trastornos de personalidad, los más brillantes o depresivos, y sus mayores creaciones las hicieron en los estados de crisis, digamos. Entonces, el cómo yo vivo mi túnel o cómo camino mi túnel, cuánta luz le tengo que poner a ese túnel, cuánta ayuda tengo que pedir para que me acompañen a caminar ese túnel, va a depender de cuánta libertad me doy para que lo que sea que me tenga que pasar me atraviese completamente. Y ahí hay una cosa que yo aprendí de Celine Dion. Yo estaba el año pasado, no fue el año pasado, el año antepasado ya. Empecé a estudiar el tema de la docilidad, porque mi terapeuta me dijo que una de mis mayores características era que yo era muy dócil frente a la vida, que tenía poca rebeldía frente a la vida, que aceptaba muy fácil todo lo que me pasaba, digamos, incluso hasta en un sentido que podía no protegerme yo. Entonces me hizo tanto ruido eso que empecé a estudiar el tema de la docilidad. Y un día me encuentro con un video de una convulsión de Celine Dion, producto de su trastorno de personalidad, o sea, estructura rígida. Y cuando yo miro ese video, yo digo, porque la veo como gritar y chillar y desarmarse las manos, yo digo, aquí no hay nada de docilidad. Y después la veo cantar en los Juegos Olímpicos con una voz impecable. Y cuando la entrevistan, porque físicamente no había ninguna explicación que justificara que ella podía cantar así, ella dice una frase que cambió todo el cuento. Dice, la única manera que yo puedo explicar por qué canté como canté es porque yo me dejo atravesar por la convulsión. No me resisto. Entonces, no había nada más dócil que lo que ella hacía en cada convulsión, que es dejarse atravesar, y al dejarse atravesar no se atoraba en las cuerdas vocales. Entonces las cuerdas vocales quedaban limpias de la convulsión y por lo tanto ella podía seguir cantando.
ahí uno entiende que lo que se resiste persiste, ¿no? Y que mientras más peleas con algo, más va a crecer en ti. Entonces, esa docilidad, yo siento que hoy día es súper escasa. Siento que todos queremos vernos como erguidos, como muy firmes, como, no, yo estoy bien, como resistiéndome a ese dolor que hoy me está atravesando. Y me está atravesando. Y cuánto, mientras más permita que me atraviese, menos secuelas va a dejar en mi salud física y menos secuelas va a dejar en... Es como recibir a un invitado en tu casa y sentar a la tristeza al lado y decirle, o a la decepción, o a la desilusión, o al desencanto, o a la desesperanza, o a la rabia. Ok, bienvenida. ¿Qué me vienes a decir? ¿Y se incomoda? Es que tiene que incomodar. Es decir, porque ese es un ejercicio. Generalmente los que privan las emociones es precisamente porque Por lo incómodo. viene, tiene que ser en realidad bilateral, porque uno no quiere recibir el dramática, pero también eso viene porque incomoda al resto, es decir, liberar la emoción incomoda. A mí mi papá me decía cuando peleaba con él, no llores, esto no es personal. Me lo decía así con este tono así tal. No llores, no llores. Si estás llorando no podemos discutir. Y mi reacción inmediata era, o sea, todo lo contrario. Entonces no podíamos discutir, ni debatir, ni conversar, ni nada. Y yo me tenía que ir, pararme de la mesa y... Claro, porque si te pones a llorar, el tema cambia. Pero mi sensación era, le voy a hacer caso porque llorar está mal. En alguna parte yo pensaba eso. Claro, y él decía o pensaba que si tú lloras, el tema de la discusión cambió, porque ahora lo que hay que hacer es que tú dejes de llorar. Entonces, de lo cual estábamos conversando se pierde. ¿Se entiende? O sea, ya no sirve, ya lo que estábamos hablando ya no hay que hablarlo porque cambió el foco. El foco es tu llanto. Entonces ahora deja de llorar para que podamos volver a conversar de lo que de verdad estábamos conversando. Por eso que no se puede discutir mientras se llora, porque el otro tiene la percepción de que la misión de la discusión ya no era convencerte de ese contenido, sino que dejes de llorar. Entonces te invalido el llanto, pero al mismo tiempo invalido la discusión que venía dándose. Y se percibe, que es lo más grave, y que yo no estoy de acuerdo, que ese llanto es manipulador, porque en el fondo me estás sacando del conflicto, entonces estás haciéndome que yo, que quería convencerte de algo, no pueda seguir hablando del tema, porque contigo llorando no se puede seguir conversando así. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. El tema es, yo no lo había... Esa es la otra dificultad de los seres humanos, de ponernos en el lugar del otro, digamos. Yo decía, yo lloro porque me nace el llanto y claro, desde ese minuto en adelante uno se concentra en no llores, no llores porque me están haciendo el llanto y tengo una contradicción interna, necesito llorar porque tengo pena, pero me está diciendo que no llore, entonces no tengo que llorar, pero jamás me puse a pensar, chuta, si es que yo lloro, entonces ahora el tema de conversación pasa a Es ser otro. otro. Y en esos casos, porque ese es un caso muy concreto, quizás bien duro, pero O sea, no cuando una quizás, emoción, muy duro. con una emoción cualquiera, como por ejemplo una risa fuerte en un restaurante en donde están todos en silencio, ¿qué se hace? ¿Uno se controla o no se controla? No debiera. Yo, de hecho, yo contraté en este último estudio a varios actores y actrices desconocidos, obviamente, para que se fueran a instalar a restaurantes icónicos de América Latina a la hora de almuerzo. No podían pedir alcohol, obviamente, era la hora de almuerzo para que no se supusieran. Y en la mitad del almuerzo tenían que tener un ataque de risa. Esa era la instrucción. Fuerte, destemplada, maleducada, ¿no? Así la llamamos. En el 100% de todos los restaurantes de toda América Latina, el 100% de la gente que estaba dentro del restaurante giró cabeza y cuerpo para mirar a esa mesa. No precisamente para que contara el chiste, ¿no? Sino que para sancionarle el volumen y la desproporción de esa risa. Y en un 30% de esos restaurantes a la gente se le expulsó del restaurante, asumiendo que estaban borrachos, enfermos, drogados. Y en un restaurante en el que yo estaba sentada, mi equipo estaba en otra mesa, mis niños le llamaba yo. Empieza el ataque de risa, aparece el gerente del restaurante, le dice muy amablemente a la gente que la cuenta está pagada, que no se preocupen, pero que se tienen que retirar.
del restaurante. Entonces yo después le fui a preguntar y le dije, ¿por qué los echaste? Y él me responde algo que fue muy revelador. Me dice, porque esa gente no es normal, Pilar, no hay razones para reírse así. Y cuando tú le preguntas a la gente en charlas, que yo en esta charla que he dado y que tú me has visto dar en toda América Latina este año, ¿hace cuánto tiempo que no te meas de la risa? Sin considerar mi piso pélvico, ¿no? Yo tengo 59, como digo yo toso y me meo, entonces estoy fuera de la encuesta, pero bueno, eso lo digo en la charla. Yo tengo que apretarme entera para poder toser y reírme juntas, pero bueno, eh, dicho eso, nuestra generación nos estamos riendo cada vez menos. La carcajada dentro de las casas, por ejemplo, ha disminuido casi al 100%. No se escuchan carcajadas internas, nos reímos. Yo siento que en Chile hay un fenómeno maravilloso, porque además yo los quiero a casi todos, son cercanos a mí, donde la gente está pagando para escuchar stand-up. Y eso me parece un recurso de salud mental extraordinario, y que todos los comediantes se llenen los auditorios porque los quieren escuchar y reírse. Me parece que algo bien estamos haciendo en Chile en términos de salud mental. Pero sin embargo, en la cotidianidad, la risa no está como frenada, y pareciera que se nos olvidó que yo tengo recuerdos de haberme levantado con dolor abdominal por haberme reído mucho la noche anterior, o dolor acá en la zona de la mandíbula, no por bruxismo, sino que porque me reí un montón. Y eso se ha ido perdiendo, y si se va perdiendo en los adultos, ni hablar de cómo se va a perder en los niños, digamos. Entonces, quizás también podemos explicar por qué tenemos una generación de jóvenes que para reírse a carcajadas tiene que estar o borracha o drogada con algo, porque no tienen modelos, no hay referentes. No estoy generalizando, pero en un grupo importante de jóvenes la carcajada es súper ausente, porque además con la tecnología y el celular se podrán reír por TikTok, pero no se ríen con otro, ¿no? Es distinto. Tal vez por eso está disminuyendo la frecuencia de las relaciones sexuales en las parejas, porque ha ido aumentando la pornografía. Entonces, pareciera ser que con el celular me siento menos solo, o tengo menos necesidad de un vínculo contigo, porque me lo grafica la hora y media de scroll promedio que en Chile tenemos los adultos. Hora y media de haciendo una brutalidad de tiempo. Sí, tenemos los noticieros en Chile más largos de América Latina. En general casi todos son de media hora. Nosotros tenemos una hora y media. Tenemos esa hora y media, más la hora y media de scroll, que en cualquier momento del día la vas sumando, la vas haciendo. ¿Tú te imaginas cuánto de bien podría hacerse a la sociedad si esa hora y media tú la ocuparas con Nico, o la ocuparas con tu hija, o la ocuparas con una amiga? Los psicólogos tendríamos la mitad de trabajo lo que tenemos, o a lo mejor no tendríamos tanto, porque no se necesita, porque estaríamos hablando, y porque nos estaríamos vinculando, y porque en este momento está ocurriendo algo maravilloso entre nosotras dos, que es que nuestros corazones neurofisiológicamente están sincronizados. Yo llegué latiendo en una frecuencia, tú estabas latiendo en otra, y hoy día, ahora, en este instante, estamos latiendo igual. Y si alguien nos tomara, que eso yo lo hago en el estudio, nos tomara la presión o nos tomara la frecuencia cardíaca, vería que tu corazón y el mío están iguales, porque nos estamos mirando a los ojos, y porque estamos generando serotonina, y porque estamos haciendo algo que los seres humanos estamos dejando de hacer, que es conectar con el otro. ¿No será cuando decías eso? Claro, uno se ríe con TikTok, se relaciona con la pantalla que se supone que nos conecta, pero nos desconecta por protección, o en algún minuto uno dice, es que los seres humanos le tienen miedo a los seres humanos, o estamos siempre con un mecanismo de defensa que nos protege pero nos separa. Como Netflix. Exactamente, porque uno dice, yo me puedo reír a carcajadas frente al TikTok. Ocurre, o sea, Sí, pues, sí. los reels de humor son los más famosos, y los memes y tal, y probablemente uno se ríe y no sé qué. Dice lo de las relaciones sexuales, y ahí con porno yo puedo ver lo que quiera, no sé qué. Pero con la otra persona, la llamada telefónica que te escuché en la conversación, digo, ok, hoy tengo la posibilidad de contestar el teléfono y hablar en vivo y en directo instantáneamente y decir palabras, o no te contesto y te pregunto qué pasa,
y tener el control sobre todo el mensaje que te voy a mandar, pero la comunicación no se gesta No, igual. es que, no, pues porque ahí es donde está la fuente de la alteración. Porque en el fondo Netflix es la industria de las emociones. Entonces, si yo quiero reírme, voy a ver una comedia. Si quiero adrenalina, veo suspenso. Si quiero miedo, veo terror. Si quiero llorar, veo una romántica. Entonces lloro las penas del año, veo la película, corto y vuelvo a quedar anestesiada. Me meto en la vida de otro y ese otro me hace reír o me hace juzgar o me hace opinar, pero no hablo de mí. En general, cuando nos juntamos, nos cuesta hablar de nosotros, hablamos de otros. Y esos otros, además, siempre tienen un juicio, ¿no? Tampoco es que uno sea compasivo necesariamente. Y por eso que uno empieza a entender con el tiempo y con los años que la mejor forma de hablar bien de mí es no hablar mal de nadie. Y creo que en esa concepción, yo entonces no solo no hablo mal de nadie o evito hablar mal de nadie, sino que además tampoco soy cómplice de escuchar a otros que lo hagan si es que no está esa persona presente, digamos. Entonces yo elijo pensar la mejor opción para salirme del cuento del chisme, digamos. Y creo que eso tiene que ver con contestar el teléfono, tiene que ver con retomar el valor de la conversación real, eh, con el matiz de la voz. Yo decía en otra entrevista, si no tenemos la paciencia ni siquiera de escuchar un audio y le ponemos 1.5 y 2, donde pierdo el respeto frente a la cadencia de la voz del otro, que puede ser una joda que te manden un podcast de 4 minutos. Imagínate mis pacientes que me mandan, lindos, los amo, pero que me mandan audios de, no sé, 8 minutos. Imagínate yo lo voy a escuchar en 1.5 y en 2. No tengo ningún registro de lo que de verdad me está diciendo. Entonces, perdimos la proporción de la valoración del otro porque nos da lata, porque nos aburre, porque parezco no tener tiempo, porque mis prioridades son otras. Entonces me voy desconectando, pero tiene una trampa. El muro, se lo decía el otro día a alguien que yo quiero mucho, cuando uno construye un muro para protegerte porque te han hecho mucho daño, te protege. Pero el muro tiene una trampa, que es que primero te cuesta recibir lo bueno de afuera porque el muro lo ataja. Entonces pierdes el privilegio de todos los que sí te quieren amar y te quieren hacer el bien, y tú no permites que entren. Pero al mismo tiempo también, tú dentro de ese muro nunca puedes ser completamente tú. Porque al otro lado no te estás mostrando por el riesgo a romper o bajar la barrera, digamos. Entonces, pierdes por todos lados. Es verdad que a lo mejor te van a hacer menos daño y vas a estar un poco más cómodo, pero nunca vas a lograr de verdad valorar o experimentar o agradecer todos aquellos que quieren entregarte y romper ese muro de buena fe y del amor genuino, y te vas a impedir tú el desarrollar tu mejor versión desde esa vulnerabilidad con el muro al frente. No puedes hacerlo tampoco. Entonces, la protección sirve siempre y cuando tú tengas plena conciencia de cuando la bajas y de cuando la subes. No puede ser un muro fijo. Tiene que tener sube y baja de cortina, digamos. Aquí bajo y aquí me expongo y quedo desnudo y listo. Ámenme y yo amo profundamente. Contigo no, ok, entonces contigo subo un poquito. Contigo a lo mejor tengo que subir hasta que no me veas, sí, ok. Pero yo regulo cuánto bajo o subo la cortina para poder mostrarme ante ti tal cual soy. Y mi experiencia como psicóloga y en mi propia vida es que mientras menos muros, mejor. A lo mejor estás más expuesto, a lo mejor lo vas a pasar más mal, pero el saldo al final del día de tu evaluación, de cuánto fuiste capaz de entregarte, cuánto viviste el riesgo, cuánto fuiste capaz de amar y permitir que te amaran, es infinitamente superior en alguien que corrió el riesgo al 100% que alguien que lo hizo a medias. Ahí hay una dicotomía media filosófica en realidad que yo tengo con Nico. Él es 100% estoico, yo soy 100% epicurea. Entonces, que hay algo en la rigidez de este sistema de subir y bajar el muro, que aún así si es que tiene control,
es rígido. Ese tipo de personalidades son algo militares en Sí. cuanto a ok, esto lo digo, esto no lo digo. En este lugar me comporto de esta manera, en este otro lugar me comporto de esta otra manera. A esta persona le creo, a esta persona no le creo. Qué agotador. Eh, y eso se supone en pos de... Tu autoprotección. Exactamente. Y opera, es que sí, lo que a mí más me llama la atención y me fascina de la condición humana es eso, que yo a él lo veo pleno, en completo bienestar. Pero de repente me encuentro en situaciones en las que yo floto en las mareas de mis emociones y le comparto cosas al resto y llega alguien y no sé, por ejemplo, un delivery, muchas gracias, que tengas buen día y a veces me dice, no le abras la puerta a nadie. Y digo, efectivamente podría ser peligroso y después digo, no era peligroso y fue muy amable y me dijo que tengas buen día, ¿Y cuánto gracias. se ganó con ese buenos días, no? Y ahí ese control, no veo dónde está la línea divisoria o al menos para estar en la mitad y decir, encontrar el justo equilibrio o el balance. En el miedo está, Nati. ¿Cómo? Porque el control es puro miedo. El muro es puro miedo. El muro es, no quiero sufrir, pero sufro al final por no sentir. Entonces haces un pésimo negocio, porque estamos haciendo todo para no sufrir y estamos sufriendo por no sentir, porque nuestra condición humana es expansiva. Necesitamos expandirnos, necesitamos amar, necesitamos que nos amen, necesitamos reír a carcajadas, necesitamos ese abrazo calentito, necesitamos que nos quieran, necesitamos que nos traten bien, necesitamos el elogio, necesitamos esa mano que te toma desde la crítica constructiva y te dice cómo mejorar como ser humano. El control es puro miedo y mientras tú puedas protegerte, porque el no es protector y que a ratos el muro ayuda, sin duda. Lo que te regula si está mucho o es poco es tu paz, es sentir paz. Ahora, ahí hay una trampa también, porque el muro da mucha paz, porque no hay riesgo. ¿Se entiende? Entonces, el muro da mucha paz. Esconderse y no dar da muchísima paz, porque no hay ningún riesgo. Pero ¿cuánto más podrías haber ganado si ese muro no está o esa inquietud hubiera podido aparecer en ti? A lo mejor un montón. A lo mejor hubieras expandido tu capacidad creativa, amorosa, generosa, humana, si te hubieras permitido dar. Pero las heridas a veces no te lo permiten si es que no eres capaz de verlas, digamos. Pilar, es que ahí dijiste algo interesante porque te he escuchado hablar de la felicidad o el de ganar, qué sé yo, satisfacción personal. Si uno está en paz dentro porque no hay nada que perder, digamos, estoy protegido, la paz no es equivalente a la felicidad. Sí. Ok, y esa persona que está dentro de ese sistema, llamémosle estoicismo, ¿ok? Ok. Y tiene paz, es decir, es equivalente a estar pleno. Claro, pero eso tampoco es sostenible en el tiempo, ¿Por qué? porque la vida te va a empujar y te va a sacar de ahí. Ok. O sea, la vida, por eso cuando la gente dice que yo volví a mi estado de confort o donde yo estoy seguro, sí, pues maravilloso, disfrútalo mientras se pueda, maravilloso, pero la vida te va a empujar a salir de ahí, porque la vida siempre pulsa hacia adelante. Ahora, hay gente que se muere detrás del muro y ahí quedó y se perdió todo lo que podría haber ganado en términos de riesgo, pero creo que la vida siempre tiende a sacarte de la zona de confort, sobre todo si uno está abierto espiritualmente a escucharse, ¿no? Entonces, si yo me estoy escuchando y empiezo a sentir esta incomodidad, empiezo a sentir que este muro ya me aprieta, que a lo mejor me produce seducción el saltarlo, que quiero hacer algo distinto, que quiero sentir distinto, que quiero amar, que quiero que me amen. Cuando ya empieza a pulsar, tú puedes decidir, como en toda la vida, ¿me arriesgo o me vuelvo a esconder? Pero la vida te va a volver a querer sacar y así sucesivamente, digamos, porque creo que de eso se trata. Creo que vinimos acá a expandirnos lo máximo que pudiéramos y no solamente desde nuestro quehacer laboral, sino desde nuestro ser, ¿no? Álmicamente vinimos a expandirnos. O sea, nuestra alma
tiene una fuerza de pulsión hacia el amor y hacia al dar y al recibir que es indiscutible, digamos. Podemos no querer recibirlo, pero de que pulsó, sí, pulsó. Y creo que todos estamos llamados a eso. Vamos a tu yo escritor. Bueno, ¿Cuántos libros? 14. Estoy escribiendo el 15. Fascinante. Quiero ir al origen. En la primera vez que escribiste un libro, ¿cómo te organizaste, cómo abordaste el tema y cómo te enfrentaste a esta necesidad de estar escribiendo y de terminar un proyecto escrito? Que yo nunca quise escribir un libro. Yo fui asquerosamente manipulada por una amiga que trabajaba en una editorial, Isabel, en ese momento editorial Norma, donde ella se entera que yo estaba haciendo la investigación del Vía de la Diferencia y me pide que la cuente. Y yo me resistí y dije, no, yo no soy escritora, yo no tengo nada que hacer en esto, digamos, no lo sé hacer. Entonces la editorial me pide como una especie de resumen de lo que yo estaba hasta el momento estudiando. Y les encantó la forma en que lo escribí. Y de ahí partió una manipulación horrorosa de amiga que me hizo preguntarme algo que me lo he preguntado muchas veces en la vida. Yo nunca, Nati, he dejado de hacer algo por miedo. Tengo muchas razones por las cuales no he hecho cosas en mi vida. Desde vivir en otros países, desde ciertos trabajos, de ciertas decisiones vinculares. Pero nunca he dejado de hacer algo porque me dé miedo. El miedo ha sido un compañero de viaje permanente en mi vida. Soy hoy, me lo decía el otro día un periodista, soy la única mujer del mundo hispano siendo psicóloga que ha recorrido el continente completo en 38 años. No existe otra persona que haga eso. Y lo digo con mucho mérito y honra porque he pagado altos costos por eso y no ha sido nada de fácil. Pero nunca he dejado de hacerlo por miedo. Y cuando me pasa esto digo ya, o sea, el miedo no va a ser el obstáculo, ok, me largo. Y cuando sale el Viva la Diferencia el 2005, que ha sido como la vaca sagrada de mi historia profesional y que hoy día ese libro, si se mira, que además la investigación está casi toda hecha en el siglo pasado, un horror. Un horror. Hoy día ese libro se ve hasta machista para algunas edades y tiene muchos sesgos de género, pero que en ese momento era sustentable dentro de lo que es la investigación más larga, es el libro que más traducciones tiene en el mundo también a distintos idiomas. Y a mí me pasa que, bueno, después viene el Coco Legrand, mi gran tesoro, amigo, adorado, que use el libro en el festival el 2006 y eso hace que se haga aún más exponencial. Si bien el libro ya llevaba como 114 semanas siendo el número 1, el Coco lo amplifica, digamos, ¿no? Después escribo el libro con el Coco y después hago las otras investigaciones y estos estudios de campo que yo hago, que los financio yo, que por eso tengo deuda bancaria en relación a eso, porque nunca he querido ningún auspiciador para que nunca me determine ni me controle los resultados, digamos. Entonces, si a mí una empresa gaseosa me dio, no sé, 2 millones de pesos y en la investigación aparece que es tóxica para la salud y yo no lo puedo decir, no me sirve, digamos. O sea, creo que me voy a morir con la congruencia de haber sido tremendamente honesta intelectualmente de que todo lo que yo cuento en los libros es porque la investigación apareció así, independiente de cómo piense yo. Y me pasa algo que cuando yo veo los 14 libros en mi biblioteca, yo me despersonalizo. O sea, yo los miro, los agarro y miro las páginas y digo, yo no puedo creer que esto lo haya hecho yo. O sea, el primer libro lo hice con máquina de escribir, taca, 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 página, maravilloso, volvería a eso feliz, pues lo encuentro hasta romántico. Después una máquina eléctrica que me cargó, después pasó al computador y bueno, y ahora ya lo podría hacer en el celular, pero el que estoy haciendo ahora. Pero yo me siento, y un libro, esta investigación que tiene 8 años, que es la que estoy empezando a escribir ahora, un libro requiere mucho más disciplina que inspiración. Y yo además ni siquiera me puedo catalogar de escritora es Isabel Allende, digamos, pero porque yo lo que hago es transcribir el estudio de la forma más pulcra posible en un castellano lo más neutro posible para que me entienda un dominicano, me entienda un argentino, me entienda un peruano, me entienda alguien que no terminó la primaria y me entienda alguien que tiene un doctorado. Y de hecho he sido criticada por eso, ¿no? Por ser livianita, porque hablo tan simple y ella tan simplecita, terroncitos de azúcar. Y, y la verdad es que mi gran desafío intelectual es hacer que alguien que nunca va a poder ir a terapia, porque no tiene los medios y porque estamos en un sistema tremendamente injusto que no da espacio para eso, a través de un libro mío pueda encontrar, como decía Borges, un libro se salva por una línea. Y si esa línea a esa persona le hizo un clic en su vida, valió
toda la pena el endeudamiento bancario, valió toda la pena la cantidad de días sentada de 9 a 1 y de 3 a 7, que es mi horario de escritura cuando me pongo a escribir. Pero siento esa sensación, que es lo mismo que me pasa cuando me veo en una filmación en un escenario y veo, no sé, porque en un congreso de educación hace poco habían 5.000 personas que hicieron alaridos, o sea, tenía 20 guardaespaldas, yo me sentía Ricky Martin, que me cuidaban mientras entraba al polideportivo en General Alvear en Argentina, o veo esos teatros en Perú, Ecuador, o qué sé yo, ahora en noviembre me toca Colombia, en Argentina también, Uruguay, Paraguay, y yo miro esas escenas y veo cómo la gente grita y se para y aplaude. También me despersonalizo, digo, Dios santo, yo tengo 1,58 m, una hora, hablé 2 horas, a la gente la hice reír, la hice llorar. Es una sensación que no te la puedo explicar porque creo que el lenguaje no alcanza, me queda chico, en esa despersonalización de colocar al servicio mis talentos, obvio, pero también detrás de esos talentos hay kilos de disciplina, digamos. Como hay un meme que dice, no fue un golpe de suerte, sino que una paliza de disciplina. Es No lo he como, visto. es como eso, es como, creo que hay mucha disciplina detrás de cada uno de mis trabajos y de lo que yo intento transmitir o dejar como legado ya a esta altura, digamos, porque tengo mucho menos adelante de lo que ya viví. Eso no se sabe. No, sí, no, sí, yo tampoco quiero vivir demasiado. No, pero no depende de nosotros. No, 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 sí sé, pero yo soy un alma vieja, entonces ya he pasado por mucho, y creo que Yo creo que las almas viejas son las más jóvenes. El problema es cuando el sí, cuerpo envejece no, sí, y claro, pero nos limita, pero un alma vieja ay, sí, yo creo soy que muy podría vieja. vivir eternamente. No, 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 ni se te ocurra. Sí, Y yo sí yo le pienso decía eso. a mi abuela cuando cumplió 103, le dije, yo ni cagando quiero tener 103 igual que tú. Me decía, no sé, pero los antecedentes no te ayudan mucho, me decía ella antes de morirse, pero eh, no, Yo no quiero vivir muchos años tampoco. o sea, este regalo que nos hizo la medicina sin preguntarle a nadie, digamos, van a vivir 20 más. No, Miércale, ¿por qué no me preguntaron déjenme mis 70. que si yo quería? Porque para esos 20 más tengo que tener plata que ya no alcancé a juntar. Y además hay que sostener vínculos, 20 más. O sea, es un montón. En lo difícil que es sostener vínculos hoy, digamos. Entonces, nada, bueno, la escritora, me da risa, me da pudor ese nombre, pero la que escribe los libros y que cuenta sus estudios y que comparte con la gente sus reflexiones, no pretende otra cosa que llegar al corazón de la gente para acompañar. Hoy en perspectiva, esa escritura y esto que dejas tiene que ver con el sentido de trascendencia tuyo, ¿no? Yo creo que va a ser inevitable, pero fue algo que yo no busqué. O sea, Pero creo que hoy te gusta o lo sigues haciendo simplemente porque quieres documentar tu investigación. O hay un alma escritora dentro de este ti. libro de ahora yo no lo quería escribir, Ok. el que estoy haciendo ahora. No, llevo 2 años muy difíciles a nivel emocional, entonces estoy cansada. Entonces no, pero también me empezó a pasar que dando las charlas y contando la investigación, la gente te empieza a pedir el respaldo porque se les va a olvidar después de la hora y media de conferencia. De hecho, el formato que yo tengo fuera de Chile, que es el formato del teatro o de la convención, Sí. digamos, no un formato que yo tenga en Chile. Y por eso la gente me reclama en Chile y me dice, bueno, ¿y Chile cuándo? Los teatros así, que te vemos afuera. De hecho, la gente piensa hasta que no vivo en Chile, digamos, que vivo fuera, que estoy viviendo en otro lado, quizás dónde. Vivo en el sur de Chile, en el lago Yanquihue, con mucha honra. Y creo que ese formato lo estoy diseñando para el próximo año, el 26. Quiero aplicar ese formato en Chile, primero porque ya voy a tener 60 años, porque casi voy a cumplir 40 años de trabajo, y porque quiero hacer ese recorrido por mi país, que lo he hecho por toda América Latina, digamos, y voy a abrir ese formato, tengo que organizarlo, porque la gente me lo ha pedido un montón, y así como la gente me pide eso, también me pide quedarse con un testimonio de esa investigación en su casa, digamos. Entonces, al final el libro era, ok, vamos a hacer el libro, digamos. Y como además es una investigación que ha tenido el misterio, la gracia de que no me deja terminarla, porque cuando ya la estoy por terminar me aparece un concepto nuevo que me obliga a seguir revisando cosas, estoy como
como disfrutando del proceso. Todavía no me siento a escribir. Estoy en el de cantar los índices. Yo necesito como titulares primero y después como desarrollo. Entonces, estoy como en eso para ver cómo me largo durante todo el verano, que lo tendré que hacer ahí porque el libro además va a tener un lanzamiento en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en abril. Son como 10.000 personas. Em, en plena Ciudad de México. Nunca he estado en el Auditorio Nacional del DF. Ahora no le dicen DF los mexicanos, pero me están entendiendo. Y así que nada, tengo que entregarlo luego para que quede todo bien para esa fecha. Ay, yo- mm, ¿cómo que no lo quería hacer? Yo dije, pues tiene millones de libros, necesito un consejo de escritora a escritora. Hay que ¿Cuándo- largarse nomás. A escribir, no, yo, o sea, Lo primero, lo último que tienes que tratar es hacerlo bien, porque ahí no te va a resultar nunca. Y lo otro que pasa es que también lo decía Vargas Llosa, que los libros no se terminan, se abandonan. Y se abandonan, porque o sea, si yo agarro cualquier libro de los 14 hoy y digo, lo corregiría entero, debería haber este capítulo está mal hecho, esto me faltó, esto quedó incompleto. O sea, de verdad que los libros hay que abandonarlos y yo vivo dejarlos a la editando. vida, porque si no, nunca lo terminas, nunca lo entregas, caes en esta obsesión casi desde el ego, desde la perfección, que evidentemente nunca existe, per se, entonces se abandona, se suelta. Fue circular, pero Da Vinci le ocurrió esto, decía, no, y dejó más obras inconclusas que conclusas en su vida, precisamente por una obsesión que tenía él de seguir perfeccionando, perfeccionando, de corregir, de corregir, de corregir. Y ahí uno se hace la pregunta, que lo dijiste exactamente, es, ¿por qué si todos sabemos que la perfección no existe, la seguimos buscando? Porque yo creo que tenemos una sensación de que el cielo es el límite nomás, porque, porque parece inagotable esa búsqueda. Si nos asumiéramos imperfectos como padres, como parejas, como trabajadores, pero con afán de excelencia, imperfectos pero con afán de excelencia, a mí me parece que es una linda fórmula. Es desde este caos o de esta imperfección, lo voy a intentar hacer lo mejor que puedo. Además, ¿no te pasa que ese mejor que puedo ni siquiera lo vas a calificar tú, lo califica otro? Porque para muchas personas, no sé, por el Bienvenido Dolor, Oídos Sordos o cualquiera de los libros, el último, el del amor propio, es perfecto. Les cambió el coco, la cabeza, se ven diferentes. Y yo lo voy a mirar 500 veces y voy a decir, no, faltaron muchas cosas, digamos, que a lo mejor las voy a incluir en el de ahora, pero este de ahora va a tener la imperfección de lo que le va a faltar a este, digamos. Es como cuando yo hablo con mis hijos, con la Nicolo, con Cristian, y les reconozco todos mis errores, que fueron un montón. Siempre les digo, claro, yo corregí muchos errores, quizás todos los errores de mis papás conmigo, con ellos, pero fui súper creativa, po. Desarrollé errores nuevos, digamos. Entonces ellos hoy día están corrigiendo los errores que yo cometí, pero ahora van a cagar en cosas nuevas con sus hijos, porque así es el circuito de la vida, digamos. Entonces, eh, si nos asumiéramos así de imperfectos, entonces a lo mejor la excelencia la buscaríamos mucho más honestamente, Buen punto. porque si no siempre estamos atrapados en el aplauso de hacerlo bien, Para el otro, sí. claro, y la excelencia es, hice lo mejor que pude, y desde ahí me comunico, digamos. ¿Hay algún autor que recuerdes te haya cambiado la vida o una frase o un libro que realmente te haya cambiado la percepción de las cosas? Yo creo que tengo 3. María Luisa Bombal, La Amortajada, que amo ese libro. Quizás ese libro me abrió la puerta a entender la muerte de una manera distinta y es la que hoy día me tiene, no lo había pensado así, pero me tiene acompañando gente a morir, digamos. Me parece ser un libro bello. El Caballero de la Armadura Oxidada de Fischer. Ese no lo leí. No, no te lo puedes perder. Es como leer El Principito, que es el otro, el tercero. El Caballero de la Armadura Oxidada tiene la gracia de que tiene esa cosa de algunos libros de que dependiendo del periodo de vida en el que lo leas, te quedas con uno de esos senderos que hablan. No voy a spoilear el libro, pero está en audiolibro también. Lo pueden escuchar en el auto. Es un libro alucinante en términos de crecimiento personal. No lo he leído. Y Comer, Rezar y Amar, que también me parece
tanto el libro como la película, digamos. Me parece que además dentro del arquetipo femenino es un libro o una película que ninguna mujer o lo femenino no lo puede dejar de ver, digamos. Creo que es un libro para estar escribiendo todas las frases que dice el viejo, que dice ella, que dice, o sea, está llena de frases. Y eso, yo soy muy amante de las frases, en eso soy bien arjoniana, me encanta el lenguaje y cómo se arman las frases que parecen hechas, pero que al final tienen mucho sentido cuando uno las argumenta de buena forma. ¿Y de música? ¿Qué sueles escuchar? Me gusta, yo no manejo muy bien el inglés, pero eso fue una decisión que tomé en mi vida, de no querer aprender, porque sentía que si aprendía se me abría un espacio con mi autoexigencia que iba a ser imposible de cubrir. Y entonces dije, mi legado va a estar para el mundo latino. Y cuando se hable de mí van a decir que ella estuvo en el mundo hispano. Y ahí estuve, y eso fue. Me gusta cantar música en español, entonces me gusta cantar canciones como que tengan sentido. Me gusta cantar un cantante de apellido Barceló, otro español que se llama Arrebato, que canta como música flamenca. Me gusta Arjona, y me gusta Arjona porque dice, Arjona es como placer culpable decir que a uno le gusta Arjona, pero me gusta por cómo maneja el lenguaje. Eso me seduce más que las canciones en sí mismas, me seduce la técnica de cómo juega con el lenguaje. Y a nivel nacional, bueno, amo a mi amiga Miriam Hernández, No. que la amo con todo mi corazón. Mi amiga preciosa. Me gusta Francisca Valenzuela también. Creo que hay un montón de talentos nuevos también que los estoy empezando a conocer, porque uno se da cuenta lo vieja que uno está cuando pone en la parrilla el Festival de Viña y no conoces a nadie, digamos. Y decía, Dios. Un día que hacen No, para... yo llamaba a mis hijos y les decía, ¿ustedes conocen a esta gente? Y cuando ellos me decían, no, mamá, nosotros tampoco, digo, qué alivio, no soy la única octogenaria. Pero bueno, hay que irse poniendo al día con eso de a poco. Pero en general me gusta mucho cantar y escuchar música en español. Te lo preguntaba porque qué importantes son las letras de las canciones. Sí, O sea, sobre todo cuando uno está mal. estamos en un momento en que los rankings en los primeros lugares, anglo y latino, el valor probablemente está más en el beat y en la música o en el sentimiento gregario de pertenecer a un grupo específico que en la letra. Entonces se ha ido como desvirtuando eso. Es que yo siento que además cuando uno está bien, uno escucha la música de las canciones, pero cuando uno está mal, uno se detiene en las letras. Emocionalmente, cuando tú estás triste, vas a escuchar todas las letras y las vas a cantar porque hay que llorar. Entonces te ayudan a catalizar emociones o a canalizar emociones. Entonces cuando uno está bien, uno solo da. Cuando uno está mal, la letra empieza a hacer sentido. Y después se pierde cuando uno recupera y vuelve a estar bien. Y así sucesivamente. Es muy bonito eso. Pruébenlo en sus vidas. Se van a dar cuenta que cuando uno está mal, las letras importan un montón. Oh my God, eso sí que no lo había pensado. Yo canto todos los días a todo pulmón Queen y no evalúo las letras. Última pregunta, esta se la hago a todos mis invitados. Ay, a ver. Ay, qué corazoncito más llenito ya. ¿Cómo crees tú que como padres, como sociedad, podríamos inculcar en nuestros niños que crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en las artes una oportunidad de vida? Primero yo creo que es algo que uno tiene que vivir como adulto. No creo que se pueda convencer de algo en lo cual yo no creo ni participo. Por lo tanto, tengo que yo como adulto ocuparme de aprender de arte. Yo me siento muy neófita en todo el tema del arte, pero me preocupo de aprender más quizás que del arte en sí mismo, como del mensaje, que es lo que me ocupa en términos del final, la traducción que yo hago con respecto a mi trabajo también. Lo mismo me ha pasado con aprenderme los nombres de los árboles, que también soy súper ignorante en el sur, los pájaros, como ir aprendiendo de cocina, porque es un lugar es un lugar de mi vida en el que yo tengo una deuda. Siento que yo tengo mucho o sea, soy muy parecida a todo lo que la cocina entrega en términos del vínculo, del encuentro, de lo rico, de lo libra, de lo delicioso, y sin embargo es un espacio al que he entrado poco, porque la vida me arrastró para otro lado. Y el otro día le decía a alguien que adoro con toda mi alma, una diferencia que me pareció que ha sido súper trabajada hoy día terapéuticamente, que es que
a mí me ha costado mucho ser dueña de casa. Yo fui jefa de hogar, que no es lo mismo. Estoy aprendiendo a ser dueña de casa y a disfrutar de ese quehacer. Yo he tenido que hacer que las cosas pasen, y eso es comprar los huevos, pero no cocinar huevos, ¿no? Es gestionar que se arregle la lámpara, pero no elegir una lámpara necesariamente bonita para disfrutar de la casa. Sin embargo, mi casa igual es preciosa porque lo librana me saca a ese lugar de estética o de armonía. Pero yo creo que eso le ha pasado a muchas mujeres, que nos transformamos porque la vida nos llevó a ser jefas de hogar, y el placer de ser dueña de casa se pierde. Y de hecho se ha ido perdiendo en términos del disfrute, ¿no? Del estar en casa. Creo que es algo que necesariamente hay que recuperar, no solo desde lo femenino, porque lo masculino también tiene que meterse ahí. Pero, o sea, de hecho tiene que meterse ahí. pero el disfrute de ser dueños de casa y generar hogar es todo un trabajo. No solo tiene que ver con las cosas, tiene que ver con la energía que se coloca en ese lugar, digamos. Y cuando estás preocupada por sobrevivir o por pagar las cuentas, pierdes la posibilidad, sobre todo en las mujeres, de que eso pueda combinarse, ¿no? Y claro, y mi vida ha sido muy de jefa y de coordinar que todo funcione para mis hijos, para mí, para los que quiero. Yo he maternado a cientos de miles de personas toda mi vida, digamos. Entonces, estoy intentando maternarme yo en este momento de mi historia, como no abandonarme yo. Y es un trabajo desafiante porque mi tendencia natural es salir hacia el afuera, es salir hacia el otro, digamos. Y hacer el trabajo de decir, no, un retorno hacia mí de nuevo, me ha costado muchísimo aprenderlo, mucho, mucho. Y yo creo que estamos invitados hoy día a un repliegue hacia adentro, en el más amplio sentido de la palabra. Pilar, muchas gracias por aceptar la invitación. Me siento con mi corazón llenito. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti por este espacio. Yo cuando venía decía, ¿y yo qué voy a hablar si esta mujer es tan culta No. en tanta cosa hermosa? Que me amo ver tus posts porque aprendo tanto de ti todo el tiempo. Me colocas en escenarios que no conozco y eso me apasiona. También se lo decía el otro día a una persona, me encanta sentirme tonta. Me refiero en un buen sentido de la palabra, como ignorante. Esa es mejor que tonta. Me gusta sentirme ignorante. Esa es mi condición favorita. Me fascina sentirme ignorante. Me fascina sentirme ignorante y me encanta cuando alguien me habla de cosas que no tengo idea y que me saca de todo lo que se supone que yo sé, que tampoco lo sé, pero que soy responsable en lo que estudio. Me encanta la sensación de ignorancia, creo que, y tú me produces eso, me colocas en posición de ignorante permanente y aprendo un montón contigo, así que no dejes de hacer lo que haces. Y gracias por esta invitación maravillosa a conversar, que creo que nos hace tan bien a todos. Que este espacio es precisamente para cultivar mi ignorancia. Entonces yo me siento acá y la posibilidad de tener a gente como tú enfrente y aprender y absorber me parece fascinante. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te lo hayas disfrutado tanto como yo. No te olvides de dejarme en los comentarios qué te hizo pensar esta conversación, si es que pudiste sacar algunas herramientas para transitar los buenos momentos y también los malos y todos los pensamientos que tengas a flor de piel en este momento. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y de Spotify para no perderte ningún capítulo y de seguirme en redes sociales, Instagram y TikTok para ver todas mis historias. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!